Mashararin, Maradura, chao, chao, chao. Bienvenidos a Bonus. Les habla Alex. Ayer, bueno, estoy grabando este video un día después. Me llegó el LG G8, ¿no? Algo muy importante es cómo lo compré, ¿no? Lo compré por eBay en Estados Unidos. El costo total del equipo fueron 7,600 pesos. No es un equipo nuevo. Obviamente es un equipo ya usado. Lo sé porque tiene una raya ahí en la pantalla. Ahí lo pueden ver, yo creo. Ahí está. No me molesta tanto, ¿no? Más por el precio. Pero el punto es que todos me están preguntando si vale la pena pedirlos a eBay. Miren, yo jamás te voy a recomendar que compres algo que va a pasar por aduanas. Ese es tu riesgo completamente, ¿no? Afortunadamente llegó, menos de 9 días, por cierto, por DHL. Y qué bueno, ¿no? Pero mientras llegaba, estaba con el recto en mi mano, ¿no? O sea, no sabía qué hacer, estaba desesperado, checando estatus, correos y todos. Pero bueno, mis primeras impresiones del LG G8. El LG G8S es el que va a llegar a Telcel. Atención ahí, hay una cámara extra en el S, pero es toda la mejora que hay, ¿no? Lo demás es un poquito hacia atrás, la pantalla tiene menos resolución, creo que nada más 1080, no hay problema por eso. No trae el quad DAC de audio, hay problema con eso. Hablamos del de Telcel, ¿eh? ¿Y qué más? 64 GB de almacenamiento en vez de 128. Son los cambios más notables que hay. Lástima, porque yo creo que una de las grandes ventajas de las gamas altas de LG es el maldito quad DAC. O sea, es lo que me llama la atención a mí, la calidad de audio. Pero en fin. Muy bien, mis primeras impresiones con este equipo han sido muy buenas. Ayer que me llegó, me lo llevé a escuchar música. Como pueden ver con la aplicación de Deezer, que es la que más uso ahorita. Deezer. Genial, escuchando música, muy relajado. Empecé a probar un poquito la cámara. Déjame ver si encuentro la galería aquí. Salió el Titán Bestia. ¿Y qué les puedo decir, no? Tiene los mismos problemas que toda cámara del LG. ¿Cuál es el problema con las cámaras del LG? Cuando llega luz en la oscuridad, ¿no? Principalmente, si estás tomando una foto de noche y tienes una fuente de luz cerca, va a arruinar tu foto de noche, ¿no? Aquí pueden ver cómo llega este rayo de luz. Es de un poste que está por ahí. Siempre ha sido un problema con eso, ¿no? Lo puedes mejorar, obviamente, utilizando el modo Pro. Pero me gustaría que resolvieran eso ya, ¿no? No lo han hecho. Nada más la cámara, muy fácil de tomar las fotos, muy rápido. Y digo, son mis primeras impresiones, ¿no? En audio ya se la saben con el G. Genial. Tenemos esa cosa del boombox todavía. Déjenme poner un video del Bonis TV. Primeras impresiones, nenes. Obviamente no me llegó en caja, no yo con un cargador genérico. Por eso no muestro nada de eso. Mi canal. Completamente compatible con 4G. Viene desbloqueado de Telcel. Bueno, estoy poniendo de Telcel, ¿no? Mercado Libre. Mames, ¿cuántos comerciales ponen ahora? ¿Cuánto che comercial? No me gusta batallar con las fundas. Tenemos una cámara bastante competente, excepto cuando se trata de video, ¿no? Pero esto pasa prácticamente con todas las cámaras últimamente. Es muy difícil encontrar una buena cámara de video celular que no sea un iPhone o uno del equipo del LG, ¿no? Pero la cámara fotográfica, bastante bien, ¿no? Ese es el punto débil de OnePlus y no está aquí. ¿Qué es esa cámara? Ha mejorado bastante. En fin, buen audio. Ahora tenemos esta pantalla OLED que está genial. Aquí lo pueden ver más o menos, ¿no? Le tengo con el puro fondo negro porque me gusta mucho cómo resaltan los iconos. Este es un tema, por cierto, que puedes bajar vale 25 pesos. Yo lo he comprado 3 veces y no me ha respetado mi compra. Se llama P Black. Se llama el tema, ¿no? Y te digo, con esos iconos, esa pantalla negra, así como se ve genial. Ni siquiera necesito fondo de pantalla. Muy buena pantalla, ¿no? Audio bueno, pantalla buena. Son mis primeras impresiones apenas, ¿no? La batería 3700, lo estoy usando desde ayer, ya lo cargué una vez. Entonces tenemos 53%. Eso que ven ahí es el sensor poniéndose loco, ¿no? Porque además del lector de huella, tenemos desbloqueo facial, el cual se supone que ese es de los buenos, por el sensor que tiene. Y la novedad que nos quiere meter el G aquí, Snapdragon 845, 6 GB de RAM. Son los controles. A ver si lo puedo hacer ahora. A ver si lo puedo hacer aquí.
Tengo que darle play al video. Tanto de la cámara. Una cámara que te va a servir de día y de noche. Y la verdad es que la aquí verdad, sí se hizo una prueba. Estaba el sol de frente completamente ahí. Y así logró una muy buena foto, ¿no? la verdad es que no entiendo cómo activarlo todavía. Primeras impresiones, acuérdense. Pero en general... AirMotion. No, ayuda no. Tutorial. Puede ver cómo funciona, ¿no? Ahí está. Ahí funcionó. Siguiente. Siguiente. Ahí pueden ver. Bueno, no se pueden ver. Pero en la pantalla se ve mi mano, tipo Kinect. Y sirve para controlar muchas cosas, ¿no? Según el audio, cambios de aplicaciones, etcétera. No lo he probado muy bien, digo, no me convence mucho esta tontería. Pero a lo mejor mucha gente sí le funciona, ¿no? Si la pudiera activar fácil para cambiar el audio, a lo mejor estaría genial, ¿no? Pero así, lo veo como un Bill Mimic. Resistencia al agua, carga inalámbrica, carga rápida, muy buen audio por los audífonos. Es otro buen LG, ¿no? Como les digo, LG está haciendo buenos equipos, simplemente hacemos como que no hacemos tontos. La pantalla vibra para generar sonido cuando te lo pones en la oreja. O sea que si no te lo pones en la oreja, si me lo pongo en la 100, se escucha muy bien, ¿eh? La verdad es que, mi respeto, está interesante. Eso también lo vi en el ¿cómo se llama? Huawei P20 Pro. Pero aquí también tienes la bocina, ¿no? Está interesante. Bueno, la bocina abajo. Aquí arriba no hay bocina, como pueden ver. El notch simplemente está para ese sensor. Bueno, primeras impresiones. Ya saben que soy bien fanboy del G. Son buenas, ¿no? Buena pantalla, buen audio, buena cámara. La cámara la podemos mejorar. Muy bonito, muy bonito. Ahora, otra cosa que quiero mostrar, antes que nada, lo cual voy a hacer un video independiente también. Porque, ¿cómo joden? La verdad. Por todo. Aquí tengo un OnePlus 7. Mismas specs. OnePlus 7 en este caso con 2 GB más de RAM. Me gusta más la cámara del LG, ¿no? La pantalla, perdón. Mucha gente todavía está con los mitos de que la capa de personalización de Android de LG es muy pesada, ¿no? Cuando yo creo que eso ya pasó. Miren, así de fácil. Vamos a abrir, por ejemplo, la Play Store. No quiero decir cuál abrió primero. Vamos a volver a cerrarlos, porque yo creo que es muy obvio. Está todo borrado. Otra vez. Play Store. Igual, ¿no? Igual. Vamos a probar. ¿Qué les parece navegar? O por qué no esté el porno ahí. Bueno, fue una imagen acá. Vamos a Google los dos, chicos. Vamos a cerrarlos. Otra vez. Solo para despejar dudas. Borrar todo. Borrar todo, dije. ¿Está? Bien. ¿Está solo? Bien, está solo. Casi lo mismo. Si no es que lo mismo. Ahora recuerden que estoy manejando la pantalla 2K aquí contra 1080. Y en ese aspecto puse el Seascape. Ya saben que ahorita no soy muy fan de los benchmarks. Pero tenemos en Quad HD corriendo 57 cuadros y en 1080 corriendo lo mismo. Un poco ahorita abajo el OnePlus. La pantalla se ve mejor. La de LG, ¿no? Creo que lo pueden ver un poquito el tipo de contraste. 59, 59, 54, 54. El software de oxígenos, entre más lo usas se siente mejor, ¿no? Se siente más, como que no se alenta ni nada de eso. Y se siente muy fluido. Lo mismo me pasa con el del G. Mi LG G7 jamás se sintió lento. Así que pienso que ahorita hay muchos mitos. Creo que al que le moleste, no me importa. LG está haciendo muy buenos teléfonos. Por favor, patrocíname LG. Primeras experiencias del LG G8. Primeras impresiones. Muy bueno.
Suscríbanse al canal, compartan, como sea. Yo sé que no ha habido Herculano, lo va a ver cuando la ocasión lo amerite. No lo voy a estar forzando. Tiene el canal también, Herculano Calceto. Y voy a subir videos ahí también, ¿no? Gracias por acompañarme. Que tengan buen día. Bye.